Shalom, Masejet Shabbat, la página Lamed Amud Aleph, estamos en la Mishnah. Y dice la Mishnah, Shlosha dvarim tzarich adam lomar betoch beito erev Shabbat im chashecha. Hay tres cosas que la persona, el hombre, tiene que decir en su casa antes de Shabbat, pero cerca a Shabbat. Son tres cosas que quiere confirmar que se hicieron o que se hagan. Entonces, no decirlas mucho antes de Shabbat, porque entonces pueden decirle, sí, las vamos a hacer y finalmente no cumplirlas, sino decirlas cuando ya es cerca a Shabbat. Por eso dice, Im Hashechakon, que ya se está acercando a la oscuridad. La primera, Isartem, preguntar si hicieron Trumot Umasot, porque si no, no van a poder hacer en Shabbat y no van a poder comer la comida. Y Ravtem, si hicieron Iruv, el Iruv Hatzerot o Iruv Tchumin. Y decir, no preguntar, sino decir, Adliku etaner, que prendan la vela de Shabbat. Como dijimos que es cerca de Shabbat, entonces que diga que la prendan de una vez y no se retarden. Ahora, sigue la Mishnah, dice, Safek hashecha, Safek eno hashecha. Cuando ya es Ben Hashmashot, que es Safek si es ya la noche o no, dice la Mishnah, En measrin et avadai, es prohibido hacer maaser de cosecha que es tevel, que es seguro que necesita hacerle masrot. La razón que Hazal prohibieron hacer masrot en Shabbat es porque parece como que alguien está haciendo una labor. Al hacer el masrot que permite que se coma la comida, a la gente les parece como si se hizo aquí una labor, una melajá. Entonces van a pensar que se puede hacer melajot, arreglar instrumentos en Shabbat. Entonces prohibieron hacer el masrot en Shabbat. Y dice la Mishnah que también cuando es Ben Hashmashot, también es prohibido hacer masrot de vadai, que es de algo que necesita Trumot Masrot de la Torah. Ve'en matbelin et hakelim, también hacerle tevilá a instrumentos, entonces también es prohibido en Ben Hashmashot. También aquí es una exerá porque a la gente le parece que él corrigió, hizo un arreglo en el instrumento cuando le hace tevilá y se puede ahora usar, entonces lo prohibieron en Shabbat y dice la Mishnah que también en Ben Hashmashot. Ve'en medlikin et hanerot, y con más razón es prohibido prender la vela, que es una labor de oraita. Aval, dice la Mishnah, me'asrin et admai, si la cosecha es solamente dmai, que la obligación de hacer Trumot Umasot es solamente de Rabbanan, entonces se puede hacer el maser en Ben Hashmashot, me'arvin, y se puede hacer iruv. Ahora la Gemara va a preguntar, aquí decimos que se puede hacer iruv en Ben Hashmashot, y antes dijimos que él tiene que preguntarle a la gente de la casa si ya hicieron el iruv antes de que anochezca, quiere decir antes de que oscurezca, antes de que empiece el Ben Hashmashot. Entonces aparentemente una contradicción, la Gemara lo va a preguntar. Vetomnin et achamin. Y algo que se puede hacer atmaná, que es decir, se envuelve en cosas que conserven el calor, como por ejemplo una cobija, una olla que él quiere conservar el calor hasta la comida, la envuelve en cosas diferentes, como sábanas, como cobijas, y dice la Mishnah que lo puede hacer, se puede hacer atmaná cuando es Ben Hashmashot. Después vamos a ver que cuando ya el Shabbat es prohibido hacer atmaná. Y también hay otra prohibición con respecto a atmaná, que es prohibido hacer atmaná en cosas que agregan calor a la olla. Se puede hacer atmaná solo en cosas que conservan el calor. Pregunta la Gemara, Miná ni Mili, ¿de dónde sabemos que hay que decir estas tres cosas? Dos son preguntas y una cosa que hay que decir. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Ka del Pasuk, Veyadata ki shalom o aleja, ufakadeta nevcha, velo tejeta. Entonces el Rosh explica cómo se aprende este pasuk y dice, Veyadata ki shalom o aleja, se refiere a que él diga que prendan la vela, porque la vela que trae luz trae paz a la casa. Upakadeta navja, navja es también refiriéndose al lugar donde la persona vive. Y dice que la persona tiene que preocuparse del lugar donde vive, quiere decir, eso nos insinúa con respecto al iruv que él tiene que hacer para que pueda usar la casa, sacar y meter cosas a ella. Velo tejeta, aquí la palabra tejeta viene, también la palabra het también se refiere a pecados, pero también se refiere a cuando a la persona le falta algo. Entonces, velo tejeta, no te va a faltar nada con hacer Trumot Umasrot, no te va a faltar comida que puedas comer en Shabbat. dice la גמרא, אמר רבי בר אבונה, אף על גב דאמרו רבונן שלושה דברים צריך אדם לומר וכולי,
Tzarich lemimreinu benichuta ki eichet elikablinu minei. Dice la Gemara, aunque hay tres cosas que hay que decir, como vimos en la Mishnah, de todos modos la forma de decirlos tiene que ser con tranquilidad y suavidad para que sean recibidas, para que sean aceptadas por la gente de la casa. Y cuenta la Gemara Magavashi, Ana loshmi ali ade Rabbe Barabuna. Yo no escuché lo que había dicho Rabbe Barabuna, vekiamti misvore, pero de todos modos yo mismo, por mí mismo sabía que hay que hacerlo de esa forma, decirlo de forma tranquila para que sea escuchado por la gente en la casa. Ahora, pregunta la Gemara, Agufe Kashya, lo que mencionamos antes con respecto al Iruv, dice la Gemara, eso mismo es difícil. Amarta shlosha dvarim tzarich l'adam lomar betoch beito erev Shabbat im chashecha, cuando se acerca la oscuridad. Im chashecha in, cuando se acerca así, safek chashecha, safek eina chashecha, lo. Pero cuando ya es duda si es noche o no, que decir en Ben Hashmashot, ya es prohibido. Ve'adartani safek chashecha, safek eino chashecha me'arev. Y después dijimos que cuando es Ben Hashmashot se puede todavía hacer Iruv. Esa es la pregunta. Ahora la Gemara, antes de contestar, trae una señal a todos los dichos que va a traer más adelante. Siman begufei zimra tzifra bechabala de milta. Y dice la Gemara, ahora contesta la Gemara la pregunta, y dice, Amar Rabbi Abba, Amar Rav Chia Barashi, Amar Rav, lo kashya, kan beiruvei tchumin, kan beiruvei chatzerot. Dice la Gemara, hay diferencia entre Iruv Tchumin, la persona tiene un Tchum, los 2000 amot que la persona puede moverse en Shabbat del lugar donde él está, y él quiere poner un Iruv para que sea considerado que él está donde está el Iruv de él, y entonces los 2000 amot son medidos desde ese lugar. Eso, el tema de Tchumin es un tema más hamur, más estricto, que se aprende, hay asmachta por lo menos de los psukim, entonces es más hamur y es considerado como más tikkun, más labor. Por lo tanto, Iruv Tchumin es prohibido ponerlo en Ben Hashmashot, y ese es el que él tiene que preguntar con respecto a él antes de Ben Hashmashot. Si van a poner Iruv Tchumin, tienen que hacerlo antes de Ben Hashmashot. Pero el Iruv Hatzerot también él pregunta antes, pero ese mismo sí se puede hacer también en Ben Hashmashot. Lo que se permitió hacer en Ben Hashmashot es el Iruv Hatzerot, que el patio que es común para unas cuantas casas puedan sacar y meter a él, es el menos tikkun, menos arreglo, y ese sí se puede hacer en Ben Hashmashot. Sigue la Gemara con respecto a Iruv y dice, Ve'amar Rove, amru lo shnaim, tze ve'arev aleinu. Le dijeron dos personas a una persona, por favor pon para nosotros un Iruv Tchumin en aquel lugar. Y cuenta la Gemara que hizo él, le'echad irev alav mi be'od yom, ve'le'echad irev alav ben hashmashot. A uno de los que le pidieron puso el Iruv antes de que sea ben hashmashot, mientras que al otro le puso el Iruv solo en ben hashmashot. Dice la Gemara, ze shirev alav mi be'od yom ne'echal iruvo ben hashmashot. El que le puso el Iruv antes de que empiece Ben Hashmashot, estamos hablando en un caso que se comió por un animal o cualquier cosa, se comió el Iruv de él en Ben Hashmashot, que si no alcanzó a hacer noche y ya el Iruv no existía. Mientras que el otro que le pusieron el Iruv en Ben Hashmashot, después el Iruv fue comido por un animal o cualquier cosa, cuando ya fue noche del todo, cuando ya no es safek, no hay duda si es noche, si no era noche seguro. Dice, Rove Shneem Kana, que si los dos, el Iruv de los dos, sí se cumple, aunque dijimos que es prohibido poner un Iruv en Ben Hashmashot, de todos modos, si alguien lo puso, de todos modos, está bien. Y el hidush aquí de lo que está haciendo Rove es que también un Iruv que se puso antes de Ben Hashmashot y ya no existía cuando terminó Ben Hashmashot, y otro puso el Iruv solamente en Ben Hashmashot y solamente después se perdió, en ese caso los dos Iruvim sirven. ¿Cómo puede ser? Entonces, te dijimos, los dos el Iruv sirvió, y pregunta la Gemara, Manafshecha. Y Ben Hashmashot Yemamau, nosotros no sabemos qué es Ben Hashmashot, pero hagamos la cuenta, dice la Gemara. Si nosotros asumimos que Ben Hashmashot es día, Batra Liknei, Kamalo Liknei, entonces el segundo que puso el Iruv en Ben Hashmashot, que para él sí sirve ese Iruv, porque asumimos que lo puso durante el día.
Y después se perdió cuando ya era noche, no pasó nada, el Iruv se cumplió, cuando empezó la noche se cumplió con el Iruv y está bien. Pero eso es Batra Liknei, Kama lo Liknei, el primero que le pusieron el Iruv antes de Ben Hashmashot y en Ben Hashmashot ya se perdió. Entonces, si asumimos que Ben Hashmashot es día, entonces él no puso Iruv cuando entró Shabbat. Entonces, ¿cómo puede ser que ese Iruv le sirvió? Veí Ben Hashmashot Leileu, si el Ben Hashmashot es noche, es considerado noche. Hu y Ben Hashmashot Leileu, Kama Liknei. Entonces, al revés, el primero que puso Iruv antes de Ben Hashmashot que le sirva, y Batra lo Liknei, pero para el segundo que puso el Iruv ya en Ben Hashmashot, que ya es noche, que no le sirva. Contesta la Gemara, Ben Hashmashot Sfeikeu, Besfeika de Rabonan le Kula. Dice la Gemara, no hay contradicción, porque Ben Hashmashot tenemos una duda, no sabemos si es día o noche, y como es una duda, y Iruv Tchumin es solamente de Rabanán, entonces en dudas, en Sfekot de Rabanán, vamos le Kula, menos estrictos, por lo tanto, para los dos decimos que está bien. Para el primero decimos, como el Iruv se comió después de que ya empezó Ben Hashmashot, asumimos que Ben Hashmashot es noche y entonces ya el Iruv se cumplió y le sirve. Mientras que para el segundo asumimos que Ben Hashmashot es día por la duda y entonces también sirve el puso Iruv antes de Shabbat, no cuando ya entró Shabbat. Y cuando entró Shabbat se comió después de Shecha Shecha y entonces ya se cumplió el Iruv. Sigue la Gemara con respecto a Atmaná. Dijimos que se envuelven cosas calientes para conservar el calor en Shabbat. Y dice la Gemara, vimos que se puede hacer Atmaná cuando es Ben Hashmashot, cuando es duda si es día o noche todavía, pero cuando ya es noche es prohibido hacer Atmaná aún en cosas que no agregan calor a la olla, sino solamente conservan el calor. Entonces dice Rabbi, ¿por qué es eso? Dice Gzera Shema Yartiach. Tenemos el temor, si le permitimos poner la olla, envolver la olla para conservar el calor en Shabbat, tenemos el miedo que antes de que la envuelva, él va a querer calentarla, hervirla, para que cuando se meta a aquel cosa que la va a conservar el calor, ya esté bien caliente. Y entonces, si le permitimos hacer Atmaná en Shabbat, tenemos el temor que él venga a hervir la olla en Shabbat. Le pregunta a la Gemara, Magle Abaye y Aji Ben Hashmashot Nami Nigzor. También en Ben Hashmashot es prohibido hervir la olla y es una duda con respecto a hervir, es afect de oraita. Entonces, ¿por qué en Ben Hashmashot si permites que haga Atmaná? ¿Por qué no tienes el temor que él venga a hervir la olla en Ben Hashmashot? Dice la Gemara, le contestó Rove a Marley, Stam Gderot Rotchoten. Le dice, por lo común, las ollas en el tiempo de Ben Hashmashot están hervidas, están muy calientes de todos modos, porque la gente las cocina hasta cerca de Shabbat. Entonces, por lo común, la olla antes en el Ben Hashmashot está muy caliente de todos modos, entonces no tenemos el temor que él venga a calentarla más. Pero si lo permitimos ya en Shabbat, entonces ya la olla no va a estar tan caliente y sí tenemos el temor que él venga a calentarla. Ve Amarove, mipnei ma amru en tomnin bedavar amosif evel veafilu mi bod yom. Dice Rabbi, ¿por qué es prohibido hacer atmaná en cosas que agregan más calor a la olla? Y eso es prohibido aún antes de Shabbat. También no es solamente en Ben Hashmashot, sino también cuando es día, cuando es viernes, también es prohibido hacer atmaná que quede de esa forma hasta Shabbat en cosas que le agregan calor a la olla. Dice la Gemara, dice Rove, Gzera Shema Yatmin Beremetz Sheyesh Ba Gachelet. Dice Rove, ¿por qué? Porque tenemos el temor, si le permitimos hacer atmaná en cosas que agreguen calor, que él llegue a hacer atmaná en la ceniza de la quemadura de madera, de remetz, y puede quedar ahí también un carbón encendido. Entonces, para que no llegue a hacer atmaná de esa forma, le prohibimos hacer atmaná en cualquier cosa que agrega calor. La lista está en el cuarto perek en Bemat Omrim. Y de todos modos, le pregunta la Gemara, Amarle Abai, le pregunta a Abai, Veyatmin, dice, ¿cuál es el problema si él llega a hacer atmaná en el remetz que puede haber ahí un carbón encendido? Le dice, Rove Gzera Shema Yechate Bagehalim. Tenemos el temor que él va a querer que la olla se caliente aún más y él va a encender un poco moviendo los carbones encendidos y va a cometer una prohibición de oraita. Por eso le prohibimos hacer atmaná en algo que agregue calor de cualquier forma, aún que es el viernes. Y hasta aquí la medalla de Mudalef. Muchas gracias. Beatzlacha.